Zivu Zizumbo, que es estudiante aquí de la UNAM, está entrando el doctorado con este proyecto en el Instituto de Fisiología Celular, bajo la dirección de Román Rosipul. Nos hablará de transformación de las actividades neuronales de un sesgo perceptual a través de la corteza. Ya oje su presentación, son 112 diapositivas. Entonces, que propone presentar en 20 minutos, no me he dicho, entonces ahora a ver cómo... Bueno, a ver cómo ocurre la magia. No, bueno, entonces, como dice Alessio, yo acabo de salir estoy saliendo de la licenciatura en física y voy a entrar al doctorado en ciencias biomédicas con este proyecto, y justamente hoy tuve mi examen ante un comité externo para presentar y defender este proyecto, así que vengo de eso. Por favor, sean un poco más tranquilos que el comité. Fue bastante interesante la experiencia, pero bueno, en cualquier momento me pueden interrumpir si tienen dudas. Para eso está hecha la presentación, espero que sea bastante clara, pero justo me encantaría escuchar sugerencias y dudas, porque este es el proyecto que apenas voy a comenzar y cualquier cosa que puedan decir probablemente va a aportar al desarrollo del proyecto. Entonces, la presentación quisiera comenzarla hablando de precisamente qué es un sesgo perceptual, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con estudiar los correlatos neurales de qué? ¿No? O sea, ¿qué es esto de un sesgo? Y pues bueno, o sea, todos o la gran mayoría de los sistemas que procesan información de alguna manera tienen sesgos por la forma en que están construidos, seguramente, ¿no? Nosotros, como humanos que tenemos cerebros, tenemos sesgos perceptuales y comúnmente pues, los llamamos ilusiones ópticas en el caso de estímulos visuales, ¿no? Entonces tenemos de alguna forma que procesar los estímulos que vemos, y en esa forma de procesar ocurren ciertas cosas que terminan no representando bien en nuestro cerebro, o sea, fielmente lo que vemos. Entonces, un ejemplo que traigo para que sientan eso es esto, ¿no? Entonces, estas dos imágenes nos sesgan porque nos hacen sentir que el estímulo de la izquierda le hace el tamaño del círculo de la izquierda y el de la derecha es distinto, ¿no? Entonces sentimos que este círculo es más pequeño que este. No sé si todos puedan sentir ese efecto conforme ven esta imagen. A pesar, o sea, y todos lo sentimos a pesar de que probablemente todos sospechan qué está pasando en esta imagen, ¿no? O sea, estos dos círculos en realidad son del mismo tamaño. Y aunque sepas eso, todo tu procesamiento visual es lo suficientemente sesgado para que aún así sientas que en tu percepción estas dos magnitudes, ¿no? Las áreas de los círculos son distintas. Y de hecho, para mí a veces cuando la miro es tan fuerte que incluso poniendo estas líneas que yo sé que son paralelas, veo como si no fueran en realidad paralelas, como si estuvieran a punto de encontrarse hacia la derecha. No sé si a algunos les pase, que no se vean paralelas en realidad. Entonces, si quito los círculos, tal vez sea un poco más sencillo ver lo que en realidad está ahí. Entonces, al final, a lo que me refiero con un sesgo perceptual es que, aunque la entrada sensorial es la misma, entonces son los mismos píxeles negros que entran de ambos círculos, ¿no? A pesar de que es lo mismo que está entrando a nuestro sistema visual, el contexto, ¿no? El resto del estímulo sensorial, los otros círculos que rodean al círculo central, cambia la percepción que tenemos, cambia la comparación que hacemos de estas dos magnitudes, ¿no? ¿Esta idea queda clara? Entonces, las preguntas fundamentales con las que nos aproximamos al proyecto, muy en grandes términos, son, primero, ¿cómo se representa la información en el cerebro? ¿No? Entonces, de alguna forma hay una representación de la información en el exterior y de los estados internos que un sujeto tiene en el sistema nervioso. Hasta cierto punto no sabemos en realidad, el chiste es buscar estas representaciones, estas relaciones entre la actividad en el sustrato biológico, ¿no? La actividad eléctrica en las neuronas y todas las cosas que suceden en el cerebro, y los eventos externos o los eventos internos que suponemos que están sucediendo en un cerebro, no en una mente. Pero entonces, en particular, la información que me atañe en el proyecto es la información sensorial y sobre decisiones específicamente, ¿no? Entonces, sensorial es cualquier cosa que yo esté tocando, cualquier cosa que me estimule los sistemas sensoriales que tengo, ¿no? Entonces, yo tengo distintos sentidos. Yo tengo oídos que tienen cócleas que transducen las señales acústicas a señales eléctricas. Tengo, en el caso de lo táctil, tengo mecanorreceptores en la piel que cambian la presión a también señales eléctricas, y todo eso termina llegando al cerebro. Entonces, esa es la información sensorial. Y la información de decisiones es la información que esté relacionada en mi cerebro con las decisiones que yo voy a tomar, ¿no? O sea, yo agarro esta información sensorial, la transformo de alguna manera en mi cerebro y la convierto en una decisión. O la integro con otras cosas para tomar una decisión y moverme, ¿no? Mover esto, apretar este botón. En el caso de la tarea que les voy a hablar o del experimento que les voy a hablar, tiene que ver con apretar unos botones. Y ahora, ¿en qué partes del cerebro? Pues específicamente voy a hablar de distintas áreas de la corteza cerebral.
Ahora, estas no son las únicas áreas importantes en el cerebro. Hay ganglios basales, está el tálamo, hay distintas áreas del cerebro que podrían tener que ver con esta tarea. Pero específicamente en el trabajo que yo voy a hacer, voy a hablar de actividad en el sustrato biológico, es la corteza cerebral. Entonces, la segunda pregunta fundamental es cómo se relaciona esta representación de la que hablo con el comportamiento de un sujeto, ¿no? Entonces, cuando hablo de comportamiento, necesariamente estoy hablando de diseñar una tarea cognitiva. Entonces, voy a tener sujetos haciendo algo y quiero diseñar una tarea para tener control de los estímulos que yo le presento a mis sujetos, ¿no? Entonces, me conviene tener un claro control y variación de los estímulos que presento para entender muy bien cuál es la señal que luego voy a ir a buscar al cerebro, ¿no? Entonces, tengo que tener en claro cuáles son las variables físicas de los estímulos que yo presento al sistema, ¿no? Porque si no, después no las voy a poder recuperar cuando intente ver esta representación en el cerebro. Y además quiero tener una forma clara de observar el comportamiento de mi sujeto, ¿no? Quiero tener condiciones controladas donde pueda ver claramente cómo emite sus comportamientos. Quiero observar bien el comportamiento. Y de nuevo, cuando hablo de representación en cada área de la corteza que voy a estudiar. No es lo mismo la representación en un área que en otra. Y se va a relacionar con distintos aspectos del mundo exterior o interior del sujeto, ¿no? Entonces, la tarea, en particular la tarea cognitiva, es lo que en el laboratorio llamamos la tarea de discriminación de frecuencias vibrotáctiles. Y esencialmente, lo que sucede es que entrenamos un sujeto, en este caso un mono, macaca mulata, para trabajar con estos objetos que tiene aquí enfrente, que son, uno, es un objeto inmóvil, el de aquí abajo, con el cual va a interactuar para señalar que está prestando atención. Dos botones con los cuales va a emitir su decisión. Y un estimulador, que es una punta de prueba, que va a estimular un dedo de su mano derecha, ¿no? Que su mano derecha va a estar constreñida, no la va a poder mover, va a estar simplemente recibiendo el estímulo. Y con eso, con la información que llegue a la mano, va a tomar la decisión aquí, ¿no? Con la mano izquierda. Podría ser inverso, podría estimular la mano izquierda y apretar los botones con la derecha, no hay ningún problema. Pero entonces, lo que voy a hacer ahorita para explicarles qué sucede en la tarea es graficar el movimiento de la punta sobre el dedo, ¿no? Entonces, para que entiendan cómo va avanzando en distintos pasos la tarea. Lo primero que sucede es que la punta baja y presiona el dedo, ¿no? Entonces hay una presión constante sobre el dedo y esto le indica al sujeto que es momento de agarrar ese objeto inmóvil y decir, estoy prestando atención, estoy listo para comenzar la tarea. ¿Y cómo sucede eso? Bueno, pues cuando yo pongo la punta sobre el dedo, esto estimula una serie de mecanorreceptores muy específicos sobre el dedo. Estos mecanorreceptores convierten esta presión, así como un piezoeléctrico que tal vez conozcan los que estudian física, ¿no? Entonces, como este botón, ¿no? Eso transduce la señal de presión en una señal eléctrica que a través de los nervios aferentes pasan por la médula, ¿no? Por la espina, llegan entonces al tálamo, que es la primera parte, que es una estructura subcortical en el cerebro. Del tálamo se proyecta esta información a la corteza somatosensorial primaria, que es la primera zona del cerebro donde llega esta información táctil, ¿no? Y en esta zona del cerebro después se proyecta a distintas áreas de la corteza y ya se propaga la información y va a poder procesarse y hacer distintas cosas. Entonces, lo que sabemos es que hay una alta especificidad de la representación sobre el dedo y la zona o las neuronas de la corteza que responden, ¿no? Entonces, a un punto muy particular del dedo y unos mecanorreceptores específicos aquí, va a haber neuronas aquí respondiendo. Entonces, hay mucha especificidad en esta vía sensorial y eso es muy útil, ¿no? Porque después podemos ir a buscar claramente las neuronas que representan esto en esa área. Entonces, después de que baja la punta y ya pone la mano en el sujeto sobre el objeto inmóvil, hay un periodo de espera variable entre 1.5 y 4.5 segundos, al final del cual se presenta un primer estímulo, que va a ser esencialmente una serie de oscilaciones de la punta sobre el dedo, es un número de pulsos en medio segundo, y que esto pues, crea una frecuencia, ¿no? Una frecuencia de estimulación que le vamos a llamar F1. Después de que se presenta esta frecuencia, hay un periodo de espera de 3 segundos durante el cual tiene que mantener en memoria el sujeto la magnitud de esta frecuencia que se presentó, ¿no? Entonces F1 tiene que estar recordando, esto fue el F1 que sentí. Al final de este periodo de espera hay un segundo estímulo, F2, que es otra serie de oscilaciones sobre el dedo en medio segundo, pero en este caso son más pulsos. Entonces es una frecuencia distinta, en este caso mayor, ¿no? Después de este segundo estímulo hay un periodo final de espera durante el cual ahora tiene que recordar la comparación entre los dos estímulos, ¿no? Entonces, ¿cuál de las dos frecuencias fue mayor? Si F1 o F2. Entonces, al final de este periodo de espera, ahora la punta sí se levanta por completo y esto le señala al sujeto que ya puede levantar la mano del objeto inmóvil y presionar un botón para indicar su decisión. Los botones van a ser F1 mayor que F2, eso es uno de los botones, que va a ser el botón rojo, o uno que señalice que pensó que F2 es mayor que F1. Entonces, dependiendo de lo que el mono haya pensado, lo que haya comparado entre estas dos magnitudes, va a apretar uno de los botones.
La tarea es ligeramente distinta del artículo De Román del de 2017. Román, ¿no? Sí, esta es la tarea como más el caballito de batalla del laboratorio. Este fue la tarea como más antigua y la más trabajada. No me acuerdo que antes En el la, estímulo F2 era el mismo número de pulsos, pero agrupados en el centro, ¿no? exacto. Entonces, en la tarea de discriminación de patrones, que de hecho ya alguna vez presenté en este seminario, junto con Rafa, los estímulos, los que está diciendo Alessio, son estímulos distintos, donde igual son del mismo tiempo, de la misma longitud, pero son del mismo número de pulsos también, entonces la frecuencia es la misma. Lo que cambia es la estructura temporal. Entonces, el mono tiene que decir, esto fue extendido, o sea, fueron pulsos más separados que los pulsos agrupados. Entonces ahí solo hay 4 combinaciones en realidad. Aquí va a haber muchas más, ¿no? Porque hay múltiples frecuencias que explorar. Bueno, entonces, si aprieta este botón, el botón verde, pues como podemos ver en la gráfica, en este diagrama, es la decisión correcta, ¿no? F2 fue mayor que F1. ¿Y qué va a pasar? Pues lo vamos a recompensar con algunas gotas de jugo. Fue correcto. Si hubiera apretado el otro botón, F1 mayor que F2, no le damos ninguna recompensa y esto le indica que cometió un error, ¿no? Entonces no hay jugo. Entonces esta es la tarea y para mostrarles una versión simplificada, pues esencialmente lo que tenemos es F1, un número de pulsos, F2, otro número de pulsos en 500 milisegundos. Y ahora lo que quiero es cuantificar muy bien el comportamiento, ¿no? Ver muy bien cómo está reaccionando el sujeto a todos estos estímulos que presento. Porque yo puedo variar F1 y variar F2, ¿no? Variar las frecuencias y que sean muchos pares distintos y ver cómo reacciona el sujeto cuando repetidas veces le pregunto yo cuál fue mayor, ¿no? Y va a haber combinaciones más difíciles que otras. Entonces lo que primero que voy a hacer va a ser fijarme nada más en los casos de F1 fija a 22 Hz para simplificar este análisis. Y voy a dejar variar F2. Entonces ahora voy a graficar y en el eje horizontal voy a poner F2. No lo pueden ver ahí, pero eso es F2. Entonces va a ir en un rango de 14 a 30 Hz. ¿Ok? Entonces en el eje vertical voy a poner el comportamiento, que aquí lo voy a representar graficando la probabilidad de que el sujeto diga que F2 fue mayor que F1, ¿no? Entonces, para cada combinación de estímulos, ¿cuál es la probabilidad de que el sujeto diga que fue mayor F2? Y obviamente, pues como es una probabilidad, va a ir de 0 a 1. Si yo comparo 30, si le pido al sujeto comparar 30 contra 22, es una diferencia muy obvia para el sujeto, ¿no? Está bien entrenado y la mayoría de las veces va a decir que 30 es mayor que 22. A veces va a cometer errores, pero la mayoría de las veces va a decir F2 mayor que F1. Entonces ese punto va a estar muy arriba en la gráfica, ¿no? Cerca de 1. Ahora, si yo hago lo inverso, si comparo 14 contra 22, es muy claro para el sujeto que 14 es menor. Entonces casi nunca va a decir que fue mayor. Entonces va a ser cerca de 0 la probabilidad, pero hay una diferencia, o sea, no es exactamente 0, se equivoca. Y ahora todo el rango intermedio pues va a estar pues, distribuido en medio. A esto yo le puedo ajustar una curva sigmoidal, ¿no? Y que esta curva, a través de este ajuste yo voy a tener algunos parámetros para cuantificar el comportamiento, ¿no? Para decir cómo estuvo el comportamiento para estos estímulos. En particular, bueno, a esto le llamamos una curva psicométrica y lo que me interesa aquí es el punto 5, ¿no? ¿Dónde cruza esta curva el nivel de punto 5? 50%. Esto para el sujeto es como tirar una moneda, ¿no? Significa que para ese estímulo no sabe qué decidir. O sea, puede apretar el botón verde, el botón rojo, le da igual, es ambiguo. Para él los dos estímulos que le presenté son iguales y ya no puede decidir. ¿Entienden esto? Y esto va a ser importante porque ahorita voy a introducir un sesgo perceptual, ¿no? Lo que estaba hablando de hablar de sesgos. Y me va a servir mucho tener muy claro dónde está este punto en mi curva, en mi ajuste. Porque cuando yo sesgue, si este punto se mueve, va a ser una muy buena forma de cuantificar qué tanto pude sesgar, ¿no? Si yo muevo el punto que es para él ambiguo, pues esto no debería suceder por ninguna otra razón que se haya sesgado, ¿no? Que su percepción esté cambiando. Porque es el punto donde supuestamente él no tiene información sensorial para tomar una decisión en realidad, simplemente está tirando monedas, ¿no? Entonces, el sesgo que introduzco, bueno, ahí está el punto, ¿no? Entonces marco con esta barra vertical dónde es que está el 50% de la curva. Y ahora lo que hago para introducir el sesgo es cambiar la longitud del estímulo. Entonces la pregunta sigue siendo la misma para el sujeto. El hecho de que con los estímulos de la misma largueza el sesgo no esté a 22, ¿no significa que ya hay sesgo? Sí, el sujeto ya está sesgado. Okay. El sujeto, eso es una muy buena observación. O sea, como dice Alessio, el estímulo de comparación es 22 Hz. Si el sujeto fuera perfecto haciendo la comparación, el punto medio debería ser 22, ¿no? Porque ese es el punto medio, justamente 22 contra 22 son completamente idénticos, no tiene sentido decir que uno es mayor que otro. Ese debería ser el punto medio. Pero el sujeto ya está sesgado en su procesamiento, ya tiene algún tipo de preferencia por decir una cosa sobre otra.
Y efectivamente eso nos lo muestra este punto, porque está ligeramente atrás de 22, ¿no? Es ligeramente menor. Pero eso no importa, porque lo que yo quiero ver es cómo puedo cambiar el sesgo, o cambiar su comportamiento, a pesar de que ya está sesgado. ¿Cómo controlar el sesgo? Controlar el sesgo, justamente. Y la forma en que intento sesgarlo es cambiando la duración del estímulo. Supuestamente esto no debería cambiar su decisión, ¿no? Si fuera un robot ideal que está tomando esta decisión, pues no importa cuánto dure el estímulo, si la frecuencia es mayor, pues ahí está, la decisión se toma como que la frecuencia fue mayor, ¿no? Pero sin embargo eso no es lo que sucede, el sujeto en efecto es sesgado y lo que pasa es que todos los puntos se mueven a la derecha. Entonces, cuando yo... En el primer experimento, el lapso en el que estás aplicando el estímulo es el mismo. Sí, son 500 milisegundos. Entonces en este caso, que es el como balanceado, es 500 milisegundos, 500 milisegundos aquí. Y aquí lo que pasa es que es 500 milisegundos contra 250, ¿no? Y simplemente este cambio ya produce este efecto sobre el comportamiento, que todo se mueva así. O sea, la eficiencia global, o sea, la eficiencia en total para hacerlo, es prácticamente la misma, pero los puntos se recorrieron a la derecha. Entonces, el porcentaje de aciertos que tiene es casi el mismo, simplemente ahora está sesgado hacia una dirección. Y esto lo puedo representar con este lugar, o sea, el punto medio, y puedo ver que claramente está corrido hacia la derecha respecto al punto medio en la curva negra, ¿no? Entonces, ahora, para que este efecto sea real, pues Todos los participantes hacen por favor, galletas. Y además son muy ricos. Entonces, para que yo vea que este efecto pues, es real, pues debería poder invertirlo, ¿no? O sea, debería funcionar también al revés. Entonces, si yo alargo el estímulo, tengo que observar un efecto en el sentido contrario, ¿no? Eso tiene sentido. Puedo parametrizar el tamaño de este sesgo. Y eso efectivamente eso se intentó, se alargó a 750 milisegundos y vemos este cambio en el comportamiento. No es tan grande, pero efectivamente es en el sentido contrario. Entonces, si yo alargo el estímulo, sesgo hacia el otro sentido la decisión del sujeto. Y ahí está el punto medio, es menos la separación. Y ahora si yo veo todos los puntos juntos, veo cómo están los sesgos en ambas direcciones. Y si yo me concentro en los puntos medios, no en los puntos de ambigüedad, puedo ver que es asimétrico el efecto. Y esto ya me está hablando acerca de mi pregunta fundamental que hice al inicio, ¿no? De cómo se representa la información en el cerebro. El hecho de que si yo quito cosas, ¿no? Quito esta parte del estímulo, es más importante que si yo agrego, me está hablando de que la información no es tomada en cuenta igual a través del tiempo. Entonces, lo que sucede al inicio del estímulo es más importante que lo que sucede al final. ¿Esto tiene sentido para todos? ¿No? Entonces, si yo agrego más información, eso cambia menos la decisión del sujeto que si yo quito información, ¿no? Entonces, no es simétrico. O sea, porque sí sesga, efectivamente sí sesga, sí cambia el comportamiento. Está sucediendo algo ahí que sesga la percepción del sujeto. Simplemente es menos potente el efecto. Entonces, la separación de la curva roja respecto a la negra no es tan grande como la del azul respecto a la negra. ¿Ok? Entonces, estos resultados fueron publicados en un artículo en Nature Neuroscience en el 2005, donde el primer autor fue Rogelio Luna. Ranulfo Romo es el líder del laboratorio donde trabajo. Pero estos solo fueron publicados, entonces todos estos resultados psicofísicos del comportamiento fueron publicados junto con resultados neuronales, pero nada más para la corteza somatosensorial primaria, que como ya les había platicado es como el punto de acceso de la información sensorial. Esta gráfica ya se las había mostrado, de la información que llega de la punta, ¿no? Del estímulo a la corteza somatosensorial primaria, es el punto de acceso para la corteza, ¿no? Ahí es donde llega la información. Esto es lo único que se analizó a pesar de que existen muchas más áreas medidas, y por eso, bueno, ahora existe mi proyecto de doctorado, ¿no? Entonces se concentró en esto, pero la pregunta es, ¿qué se midió en la corteza somatosensorial primaria, ¿no? O sea, porque el sustrato biológico, el cerebro, el sustrato biológico de este problema de cognición es bastante complicado, ¿no? Hay muchas cosas que le puedes ir a medir, ¿no? Neurotransmisores, conectividad, ¿sí? Una pregunta sobre el protocolo que usaron. ¿Qué? Sobre los datos psicométricos. ¿Psicofísicos? Ajá. La parte antes. Ok, entonces. Aquí el mono aprendió a resolver la tarea por cuánto tiempo con los dos estímulos iguales. 6 meses, 1 año. Y después, ¿por cuánto tiempo se quedó con 205, con las versiones de 205? Eso, una vez que ya se estaba registrando la actividad eléctrica, se introdujo sin previo aviso, digamos, ¿no? Nunca fue entrenado con esto. Simplemente un buen día se levantó el mono y los estímulos eran más cortos. Y después se hicieron modificaciones más largas y aún así podía responder, pero se observó este sesgo. Y de hecho, aunque
pasara múltiples sesiones haciéndolo con los estímulos acortados o alargados, el sesgo no se iba. Ok, esa es la pregunta. Ajá. Aunque lo entrenes con el estímulo... Los entrenamos con estos estímulos durante mucho tiempo. El sesgo se queda. Ajá. Y luego introducimos el sesgo como abruptamente, y a pesar de que pasen varios días con esta modificación, el sesgo no se va. Bueno, entonces están estos resultados, pero ¿qué se mide? Lo que se mide se hacen mediciones extracelulares. Entonces, mientras el sujeto está haciendo la tarea, se introducen 7 electrodos independientes al cerebro para buscar neuronas, y básicamente se acercan estas puntas al cerebro para registrar la actividad eléctrica, en específico los potenciales de acción. Entonces, la actividad abrupta, ¿no?, eléctrica en las neuronas, se acerca un electrodo al soma, ¿no? Entonces, tienes que estar ahí con mucho cuidado acercando, moviendo los electrodos para aislar la señal de una neurona lo mejor posible. Y una vez que la tienes, pues se miden los potenciales de acción durante la tarea. Recuerden, porque queremos relacionar la actividad del cerebro con lo que está sucediendo durante la tarea cognitiva. Entonces lo que medimos, los potenciales de acción, pues van ocurriendo en el tiempo y los representamos como barritas negras, ¿no? Que conforme pasa el tiempo ocurren. Entonces ahí ocurren 2, luego ocurren unos más, y de repente va a haber periodos donde hay mucha más actividad, y probablemente ahí es porque algo está sucediendo en el mundo externo, ¿no? Entonces, específicamente me voy a concentrar en qué sucede cuando yo le presento al mono el estímulo en el dedo, cómo reaccionan las neuronas de la corteza somatosensorial primaria. Y lo que pasa es que cuando yo presento el estímulo, esto es una repetición de la tarea, y lo que pasa es que durante el estímulo, esta neurona de ejemplo muestra claramente cada pulso, ¿no? O sea, cada pulso sobre el dedo, cada oscilación en el dedo, la neurona dispara una serie de potenciales de acción, ¿no? Y me representa fielmente cada pulso que está ocurriendo. Si yo lo repito, pues hay un poco de variabilidad, hay una estocasticidad natural en este sistema, pero sigo viendo una representación extremadamente fiel, ¿no? Entonces la neurona está sobres, cada pulso me lo representa con su actividad eléctrica, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar si yo acorto el estímulo? Pues me lo va a seguir representando muy bien, ¿no? Entonces, si yo hago el estímulo más corto y hay menos pulsos, me sigue diciendo, hubo tantos pulsos y ya. Si yo lo alargo, pues la neurona no se cansa, sigue representando cada pulso más allá de 500 milisegundos y está mostrándome fielmente este estímulo. Esto está muy padre y esto es muy interesante, ha sido muy estudiado en el laboratorio. Sin embargo, el sesgo no está aquí. Entonces aquí no veo un correlato neural, que es lo que estoy buscando supuestamente en el título de mi proyecto. No veo un correlato neural del sesgo. Esta neurona no está sesgada, me está representando cada pulso. Un observador ideal que vea la actividad de esta neurona no estaría sesgado, ¿no? Si yo me paro y me pongo a contar los pulsos y calcular la frecuencia, puedo decir, esto fue tal frecuencia y fue la misma que esta, ¿no? Y no hay un sesgo. Sí. Para mí justamente aquí se ve el sesgo, porque si hace la hipótesis que el mono cuando aprende la tarea, sencillamente aprende, puestos son 500 y 500, los aprende el mono sencillamente, los aprende las neuronas y es contar los pulsos. Entonces si ahora le das un pulso más corto, cuéntame los pulsos y lo consideras de frecuencia más baja, que está en línea con el hecho de... Pero eso no te explica la simetría. Porque si cuentas los pulsos, de hecho, ese es el trabajo del 2005. Uno de los códigos estudiados fue ver qué pasa si yo intento de esto y sesgarme contando los pulsos. El sesgo es absoluto. O sea, todos los estímulos cortos los vas a calificar como que siempre son más cortos, menos frecuentes. Y los estímulos largos siempre van a ser más frecuentes por el diseño de la tarea. Si tú cuentas el número de pulsos... es una mezcla, realmente no es solamente contar los pulsos, pero... Es y eso se explica, un modelo de integración. Lo que tienes que hacer es... una integración con algunas linealidades. Eso es exactamente lo que se propuso. Entonces, lo que se propuso en el artículo de Luna et al. Es un modelo de integrar la actividad. Entonces, contar los pulsos, pero cuentas más los del principio que los del final. Y eso te reproduce el sesgo. Okay. Le das más peso a los pulsos del inicio que a los pulsos del fin. Pero eso sigue... O sea, el sesgo no está en el comportamiento de esta neurona. O sea, está representado y yo puedo sesgarme. Yo puedo construir un observador con un código que se sesgue. Sí, pero esta neurona no muestra en su actividad una relación directa con el sesgo. Porque es uniforme. Porque es uniforme y muestra el estímulo claramente. Entonces no es un correlato neural directo, aunque sí indirectamente puedo reproducir un sesgo de él, que eso es lo que se hizo. Pero también el chiste es buscar dónde en el cerebro ya aparece una representación sesgada de este estímulo, una representación que integró. Y esencialmente ahorita la respuesta va a ser pues, probablemente más adelante en el procesamiento sensorial. Creo que también ahí es importante agregar que justo al área 3B y el área 1 de somatosensorial primaria es donde primero llega la proyección del tálamo. Es decir, que el observador ideal está después
de Ajá, para sesgarte tienes que estar después de S1. Y eso ya es un resultado interesante. O sea, que el sesgo no aparece en la representación de los nervios, no aparece en tálamo, no aparece ni siquiera en la corteza. O sea, no es culpa del sistema somatosensorial el sesgo. O sea, no es que la entrada esté sesgada, el procesamiento posterior está sesgado. Eso ya es muy interesante, ¿no? Entonces, para empezar, sí. El comportamiento que observaste en esa neurona, Es reproducible para todas las... para cualquiera de las neuronas de esa zona. Sí. Entonces, las neuronas de esa zona o sea, S1, entonces esta área tiene un mapa somatotópico. Entonces, en realidad, hay una zona muy particular que representa a la mano y en particular que representa a esa parte del dedo. Entonces, todas las neuronas que representan esa parte del dedo se van a comportar así. Más o menos. De hecho, ahorita voy a hablar un poco de eso. Pero se representan esencialmente reproduciendo el estímulo. Entonces, No hay variabilidad al cambiar de neurona. ajá, no es variabilidad importante, ¿no? Y de hecho, o sea, si te mueves a alguna otra parte de ese uno, pues en realidad no vas a encontrar nada porque va a estar representando el pie o alguna otra cosa. Entonces hay un mapa de todo el cuerpo sobre ese uno, en realidad. Entonces tienes que ir muy bien es muy específico la representación. Pero bueno, entonces en el artículo se habló de corteza somatosensorial primaria, pero hoy en día sabemos que corteza somatosensorial primaria son dos áreas. Área 1 y área 3B. Esto de acuerdo a una clasificación de Brodmann. Eso se ha sabido, pero hoy en día sabemos que 3B y 1 tienen un procesamiento distinto. Entonces, si hay un cambio, aunque ligero, hay un cambio entre la representación en 3B y en el área 1. Entonces, el área 1 ya tiene representación un poco más grande, digamos. Entonces, si el área 3B tiene neuronas que responden como muy particular a esta parte, el área 1 ya tiene neuronas que responden como a toda la falange o cosas así, ¿no? Entonces, como que ya integraron más campos receptivos. Entonces, o sea, sí sabemos que hay una diferencia en la representación de estas dos áreas, pero en el artículo se analizaron todas juntas, ¿no? Las dos juntas. Pero también están registradas para estos monos, ¿no? Para todos estos experimentos también se midieron en áreas sensoriales secundarias, área somatosensorial secundaria y área 2, 5 y 7, que se han estudiado muy poco en este tipo de tareas. También están registradas neuronas de las áreas premotoras, que es la premotora medial, la dorsal y la ventral, que todas estas ya tienen que ver con la memoria de trabajo, ¿no? Entonces, guardar en memoria las frecuencias, con la decisión que el sujeto va a tomar. Entonces, la actividad de las neuronas en esta área ya se relaciona con lo que el botón que el mono va a apretar y con muchas otras cosas más como cognitivas o lo que uno pensaría usualmente como funciones cognitivas. Además, en este artículo hay 2 monos. Hoy en día hay 4 monos a los cuales se les introdujo esta modificación en el comportamiento y además estos 2 monos más recientes tienen registros simultáneos. Entonces, se registraron simultáneamente neuronas de 5 áreas distintas. Y estas son bases de datos invaluables porque permiten estudiar interacciones entre áreas, ¿no? Entonces, las hipótesis particulares del proyecto son, para empezar, que existen diferencias en la codificación entre 3B y 1. Que claramente vamos a poder estudiar diferencias ahora con una N más grande. Que el correlato neural directo del sesgo, entonces que puede encontrar neuronas que ya estén sesgadas en su actividad, aparece. Estas neuronas van a aparecer en S2, o sea, la corteza somatosensorial secundaria. Entonces, de S1 a S2 el procesamiento ya se sesga, la forma en que se trabaja la información de una a otra área. Y tercero, que la codificación en todas las áreas posteriores, o sea, las sensoriales secundarias y las premotoras, va a permitir estudiar la validez del modelo que se propuso de integración, justamente la idea que tú habías dicho, ¿no? O sea, qué tanto la actividad de esas neuronas se comporta como si hubieran integrado la actividad de S1 de esa forma que se propuso. Además hay análisis exploratorios que son estudiar las señales poblacionales, tanto de codificación y temporales, a lo largo de todas estas áreas. Esto de las señales poblacionales es tomar en conjunto la actividad de muchas neuronas, porque usualmente lo que se hace es tomar cada una por separado y después como estudiar el promedio de la población y ver cómo todas estas métricas se distribuyen en la población. Esto es una continuación del trabajo que hice para titularme la licenciatura, que tuvo como resultado este artículo de Neuron, que justamente es estudiar la decodificación poblacional en la corteza premotora dorsal. Esto es un artículo que presenté anteriormente en ese seminario. Otro que se puede hacer con un colaborador ya de muchos años de laboratorio es estudiar la relación de los potenciales de acción y las señales poblacionales con algo que se conoce como el LFP, o el potencial local de campo, que es actividad eléctrica más a largo plazo y más lenta, de oscilaciones lentas, similar al EEG en el cerebro. Entonces, cuando se habla de LFP, se habla como de oscilaciones alfa, beta, gamma, ¿no? Entonces, estas estructuras de oscilaciones en el cerebro y su actividad eléctrica. Entonces, gracias a que existen estos datos, se puede estudiar la relación a estos 2 niveles, ¿no?
También se puede estudiar la interacción entre áreas, que esto es increíblemente complicado, matemáticamente plantear métodos para estudiar las interacciones, o sea, con finura, digamos, temporal, ver claramente cuáles son las correlaciones entre neuronas de distintas áreas, pero se puede intentar porque tenemos los registros simultáneos en 2 monos. Pues gracias, esencialmente es el proyecto de doctorado y traigo algunas cosas extras para presentar si tienen dudas. Creo que lo hice en un tiempo bastante apropiado. ¿Sí? No, pues avanzaba lento. Entonces... Espera, tengo un par de preguntas. Sí, adelante, claro. Usaste como ejemplo de sesgo, usaste un estímulo visual. Visual. Digamos, este estímulo visual se sabe más o menos los mecanismos, una gestión de contraste. En este caso, contraste al tamaño, ¿no? Entonces, como ya en la retina hay sensibilidad al contraste, después este contraste se vuelve de más en más abstracto conforme Sí, de hecho por eso me gusta conforme nuestro trabajo, porque no es a nivel del procesamiento sensorial inicial. Pero bueno, sí. Ajá, la pregunta que quería hacer es una pregunta, no sé si un comentario, una pregunta, que digo, en el sistema visual sí ya hay efectos ilusorios y sesgo a partir de la retina, básicamente. Y bueno, el tálamo es de verdad un intermedio ya, pero retina y B1... ¿Quién sabe? Pero sí. Más subjetivo, para mí para las ilusiones Ajá, no creo que digamos para el eje, ajá. Y, digamos, tanto en retina como en B1 sí hay efectos ilusorios. Sí. Y aquí no. Aquí no, eso es interesante. La corteza somatosensorial es de verdad fiel, más o menos lo que se percibe. Sí. Pero sí hay efectos de contrastes, digo, sí hay efectos que... Sí. Si nos moviéramos en otro rango de frecuencias o con otro tipo de estímulos, sí podría haber efectos de contraste a nivel sensorial. Entonces, este estímulo que nos agarramos y el rango de frecuencias se mueve todo en una representación muy fiel para el sistema sensorial. Porque los estímulos son cortos y porque las frecuencias son... Esencialmente nos constreñimos a estimular siempre los mismos mecanorreceptores y mecanorreceptores que son los únicos que responden a este rango de frecuencias, ¿no? Entonces sí está muy construida la parte sensorial para minimizar la oportunidad de que haya sesgo a ese nivel. Okay. Y efectivamente se ve que no hay sesgo a ese nivel, pero aún así hay un sesgo en el comportamiento, lo cual es interesante. Sí. De hecho, desde este punto de vista, el ejemplo que pusiste al principio, sí funciona bien, porque el sesgo del primer ejemplo no viene de B1. Digo, de hecho, en vez de uno más grande o más pequeño, ya no está en B1, esto ya está más arriba. Sí, es difícil agarrarse un buen ejemplo visual que represente este efecto porque hay tanta dominancia del procesamiento visual en los humanos que muchos sí son efectos de tu retina o de B1, cosas así. Ajá. Sí, pero sí fue difícil pensar en uno así. Pero es justamente algo que a mí me parece una virtud del diseño, como aislar ese efecto sensorial y además mostrar que no está, ¿no? Mostrar que hasta corteza llega una representación fiel, ¿no? Pero ya después de eso justamente nos permite hablar del procesamiento de la información en corteza, ¿no? Y eso está padre. Bueno, eso es lo que yo digo que está padre. No, es porque la dimensionalidad es mucho más baja, la dimensionalidad del estímulo es mucho más baja que en el estímulo visual. Sí, no, para empezar, es mucho más claro decodificar este estímulo táctil que un estímulo visual. Entonces permite hablar del código desde esas áreas tempranas de una forma muy clara y concisa, ¿no? Trazar hipótesis y resultados muy fuertes justo por la simplicidad del estímulo. Sí. En el segundo experimento lo que haces es variar la duración del segundo estímulo, ¿no es cierto? También del primero, entonces, no sé si para aclarar un poco esto del primero y así, estas son como láminas extras que traje en caso. Entonces, estos son los valores de los sesgos. Algunos se sobrelapan un poco, pero eso es porque se tuvo que restringir a utilizar solo las sesiones de S1. En realidad hay muchos más datos del comportamiento porque están todas las demás sesiones. Pero bueno, entonces no hay que fijarnos mucho en los números, pero aquí dejé fijo F1 y varié F2. Pero también es lo inverso. Dejar fijo F2 y F1. Y esto de dejar fijo es nada más para el análisis. Porque en realidad cuando el sujeto realiza la tarea estamos variando todas las cosas. O sea, hay distintas agrupaciones de estímulos, pero usualmente se varían varias cosas. Entonces el sujeto no sabe cuál va a ser más corto y más largo y así, ¿no? Simplemente se restringe a que sea uno constante para hacer este tipo de gráficos, ¿no? Porque, ¿cómo sabes si lo que está es aprendiendo a distinguir frecuencias o a distinguir la duración del estímulo? Porque si estuviera distinguiendo la duración del estímulo no podría hacer esta tarea. La tarea normal, la que se le entrenó para hacer. No, pero en ese caso
lo que haría él, o sea, puede tener la capacidad de que cuando las duraciones son iguales, entonces observa la diferencia en frecuencia. Pero a lo mejor cuando cambias la duración del estímulo, ¿no?, le puede resultar más fácil, ¿no? Bueno, pero entonces, ¿por qué estaría graduado también? O sea, ¿por qué no toma? O sea, si eso fuera cierto, para este par, entonces la curva azul debería estar pegada abajo y la curva roja pegada arriba. O sea, debería decir que este siempre fue más grande, porque siempre fue más grande. O sea, no habría una forma de explicar que hubiera una gradación, porque las duraciones son constantes. Una vez que se modifica, pues la modificación es 750 contra 500. No hay una gradación del cambio en la duración. Solo hay 3 duraciones, ¿no? Entonces, si fuera así, veríamos como 3 curvas claramente distintas y no graduadas, ¿no? Entonces, se hizo al revés los estímulos y también se hizo otra modificación que es un poco un control para que no... Porque también había la hipótesis en este momento de que si lo que era contar pulsos o ver la intensidad de los pulsos o contar el tiempo entre pulsos. Porque si tú cuentas el tiempo entre pulsos, también eso te puede decir cuál es la frecuencia, ¿no? Pero para ver que eso no era lo que pasaba, se hicieron estímulos aperiódicos. Entonces, estímulos que tenían el mismo número de pulsos, pero donde no había una estructura periódica. Entonces, se ponían aleatoriamente los pulsos. O sea, había un primer pulso y un segundo y aleatoriamente se llenaban. Si había que tener 5 pulsos en ese estímulo, aleatoriamente había 5, ¿no?, en medio. Y eso no se entrenó al mono, eso se introdujo una vez que ya estaba entrenado y no tienen problema para hacerlo. Entonces, no importa si se rompe la estructura periódica, los monos todavía pueden hacer la tarea. Entonces, esto igual se introdujo abruptamente una vez que ya estaban entrenados. Y también se hizo... ¿Qué concluye? ¿Que está contando pulsos? Que está integrando. Entonces, lo que hace... ¿Qué quieres decir con integrar? Para eso está esta figura. Entonces, lo que está leyendo el área posterior a S1 es la tasa de disparo de las neuronas de S1. Pero no está... Entonces, el resto del sistema está reaccionando a qué tan intensamente disparan las neuronas, no cuántas veces disparan. Pero no lo hace tomando en cuenta todo al mismo tiempo. Entonces, el modelo que al final se propuso... O sea, se propusieron 5 códigos en el artículo original. Ver el número total de espigas, que es contar las espigas, el número total de bursts, o sea, de eventos de disparo seguidos, la tasa de disparo de burst, o sea, de eventos, como digo, de muchas espigas juntas, la tasa de disparo normal y la periodicidad. Entonces, la transformada de Fourier de la respuesta de las neuronas. Y ninguno de los 5 reproduce el sesgo en el comportamiento. Entonces, si yo agarro y leo un lector ideal, no un robot, lee las respuestas de S1 utilizando cualquiera de estos 5 métodos, no se comportaría como el mono, ¿no? O sea, tendría un comportamiento muy distinto. En muchos de los casos, incluso el sesgo iría al revés. El problema con contar las espigas es que el sesgo, de hecho, iría al revés que el sesgo real del mono. No va en el sentido correcto el sesgo. Se sesga la roja hacia la derecha y el azul hacia la izquierda. Entonces propuso este modelo para que nos dieran estas curvas, ¿no? Entonces, si yo agarro y observo a las neuronas dándole un peso de 1 a la respuesta en los primeros 250 milisegundos, luego este peso mucho más bajo a la parte del medio y luego este peso todavía más bajo a lo tercero, logro reproducir el comportamiento del mono con las neuronas de S1, ¿ok? Y este modelo tenía 3 parámetros libres, la altura de cada uno de estos. Entonces, este modelo es importante porque nos dice que la integración es monotónica decreciente. Porque estos niveles podían estar al revés. O sea, podía darle 0 peso a esto, un peso medio aquí y peso muy alto al final. Pero el modelo se ajustó de esta forma y esto es lo que mejor reproduce el comportamiento. Una vez que sé que es monotónico decreciente, puedo mover un modelo un poco más continuo, que es una integración exponencial, donde el parámetro libre aquí es el nivel de saturación bajo. El otro parámetro libre es el tau de decaimiento. Y muy importantemente, el tercer parámetro libre es el ancho del periodo de constante, ¿no? Entonces, esto podía ser tan largo como el modelo quisiera. Pero nos da justamente que es similar a eso, que son como los primeros 223 milisegundos. Y ese número de 250, 220 milisegundos es un número que aparece una y otra vez en los trabajos de laboratorio a la hora de optimizar la integración de la actividad. Entonces, si yo intento hacer calcular la información de Shannon con neuronas de S1, la información máxima me aparece cuando tengo una ventana de este tamaño. Si yo intento calcular muchas otras cosas, me aparece que las mejores ventanas de observación o de integración son entre 200 y 250 milisegundos. Entonces, es muy bonito que aparezca una y otra vez como escala temporal de integración de la información, que no tiene que ver con S1,
Porque la tau de autocorrelación de la actividad en S1 es como 50 milisegundos. Es mucho más rápida su autocorrelación. Es más bien la correlación la ventana de tiempo de integración para los lectores de S1, para aquellas áreas que están leyendo la actividad de S1, cómo pueden optimizar su lectura de S1. Entonces esto ya nos da hipótesis claras para movernos a hablar de C2 y otras áreas sensoriales. Entonces este es el modelo que se propuso en el 2005. Y nos interesaría, este es un lector, digamos, artificial, ¿no? Como que tomas los pulsos y lo integras de esta manera. Nos interesaría, en lugar de un modelo así como medio, sí, de manera artificial, ponerle en cascada sencillamente un modelo neuronal. Un modelo neuronal con adaptación sobre calcio, por ejemplo. Pero, o sea, bueno, para eso vamos a ir a medir, o sea, para eso tenemos los registros en S2. O sea, tenemos a su lector, tenemos anatómicamente el área que sigue, entonces podemos ver cómo es. Esta adaptación pues, lo tienes bastante fácilmente con Calcio. Con calcio. Y sí, o sea, sería interesante. El problema es que no tenemos, o sea, generar hipótesis a nivel de canales iónicos, no podemos probarlas porque no medimos canales ni actividad de ese tipo. Entonces, o sea, sí sería interesante. Creo que justamente... Se puede bloquear los procesos, hipótesis que después puedes testar bloqueando canales, localmente con microinfusión, lo que sea, bloqueados. Ahora, yo personalmente pienso que más que ver con la como neuroquímica de los canales de neuronas individuales, tiene que ver con cómo la red, o sea, con parámetros de la red. Ok, como ya vimos en otro ejemplo. Sí, ajá, o sea, que más bien la red optimiza ventanas de integración, más que la red está constreñida por el calcio. O sea, porque lo que vemos es que si quieres, lo que mostró la tarea de patrones justamente es que si S1 quiere, puede ser mucho más precisa, o sea, si S2 quiere, puede ser mucho más precisa en la representación posterior. O sea, puede percibir diferencias entre la actividad de S1 más pequeñas que esto, ¿no? Porque la tarea de patrones es esta otra tarea del 2017 que se publicó en Neuron, donde las diferencias entre los estímulos están en una escala de muchos menos milisegundos que esto, ¿no? Y el mono aún así lo puede hacer bien. Entonces la red es capaz de entrenarse para ver ese tipo de diferencias, ¿no? Entonces yo creo que es más bien una cuestión de cómo se adapta la red para hacer sus lectores entre área y área, que una constricción neuroquímica de la integración que hace. Pero pues, justamente hay que hacer los modelos y tener datos, y es muy difícil. ¿Piensas que le interesaría a Román o a ti de construir un modelo de red neuronal de esto? A mí sí me interesaría hacer un modelo de redes. Como entrenar una red artificial, pero con ciertas características que corresponden a características biológicas. Y eso tal vez sería más interesante porque tenemos a S1 y tenemos a la primaria y a la secundaria. Se podría plantear el modelo en términos de esas dos áreas, ¿no? De tratar de... Es un lector de verdad muy lineal, S1, y la segunda ya adaptación o cosas. Tal vez como forzando a que las conexiones se integren de esta forma y ver qué pasa en una área y en la otra, o viendo distintos... Sí, definitivamente sería interesante. Eso creo que estaría más en línea con lo que podríamos explorar. O sea, que ese modelo generaría hipótesis más viables para los datos que tenemos. Sí, porque luego es el problema de los modelos, ¿no? O sea, que generen hipótesis que puedas tú trabajar con tus datos, ¿no? Bueno, hay veces en que haces modelos que no tienen nada que ver con los parámetros que puedes estudiar, que producen heurísticos interesantes. Pero es más la excepción a la regla que la regla para estudiar modelos. ¿Alguna otra duda de todo esto? Ups. ¿No? ¿Ya? Bueno, muchas gracias. ¿Ya? ¿Sí? Si no hay nada más. Sí, o sea...